Nos encontramos en República Dominicana, en Santo Domingo, nos encontramos en Alas 2024, un evento tremendamente importante en el cual se estuvo desarrollando un sinfín de encuentros de Claxo, en el marco de los grupos de trabajo, en el marco también de los centros miembros de Claxo. Y tenemos a Pablo Amaro, secretario académico de Claxo, aquí con nosotros, que estuvo con una actividad intensísima en todas estas jornadas. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, Gustavo, aquí miércoles a miércoles, siempre en InfoClaxo, desde donde sea, ahora desde Santo Domingo, República Dominicana, en el Congreso de Alas, justamente, que fueron, la verdad, jornadas muy productivas, muy intensas, con muchas actividades, pero también con muchos encuentros, intercambios, afectos y vuelta, digamos, a ver y a compartir espacios con diferentes colegas, amigos, compañeros académicos, académicas de toda América Latina y del Caribe, por supuesto. Pablo, en ese sentido, centrar en varias cuestiones, pero una de ellas hubo una reunión de grupos de trabajo de Claxo, realmente muy nutrida e importante. ¿Cuántos están participando aquí en Alas y cómo fue esa reunión que tuvieron? Bueno, aquí hay más de 30 grupos de trabajo Claxo que están en diferentes grupos de los de Alas y en diferentes paneles, pero hay más de 30, contamos, digamos, llegamos a relevar 34 grupos de trabajo, pero seguramente alguno se nos escapó porque, bueno, hay muchos grupos que, por supuesto, que vienen de forma autogestiva, que lo que viene a presentar, digamos, es resultado o es alimentado por los procesos que hacen los grupos de trabajo Claxo, pero que también conviven y articulan con los grupos de Alas también. Así que aproximadamente más de 30 y efectivamente hubo un encuentro muy significativo, muy importante, muy emotivo también, pero también muy productivo en el sentido de fructífero, de realizar balances y de poder proyectar también algunas perspectivas que tuvo que ver con los 8 grupos de trabajo Claxo que están cumpliendo este año entre 20 y 25 años de digamos, existencia o de vida o de recorrido, que aclaro algo quizás para algunas personas, dicen, bueno, los grupos están 20, 25 años, puede ser algo muy positivo porque hay un acumulado, hay un recorrido, hay una sedimentación de ciertos procesos, también dando lugar a emergencias, a nuevas generaciones, a innovaciones sin duda, pero digo, 20, 25 años tiene que ver con que los grupos cada 3 años se vuelven a postular a las convocatorias y por la buena evolución, por la buena evaluación de los trabajos realizados y la buena evaluación también de las propuestas para el próximo periodo, fueron renovados consecutivamente, algunos durante 20, 21, 25 años, algunos inclusive ayer decían hasta 25, hasta 26 años, perdón, digamos, y eso creo que tiene que ver justamente con un digamos, acumulado, y algo que apareció muy lindo en esa actividad fue un encuentro entonces de 8 grupos de trabajo que están cumpliendo, como decíamos, entre 20 y 25 años de existencia, de vida, trayectoria, recorrido, y salió en esa actividad algo muy lindo que es, estamos creando comunidad, ¿no? Los grupos son como pequeñas comunidades, digamos como subcomunidades, dentro de la gran comunidad que es la red Claxo, y cómo estamos entonces alimentando otras lógicas académicas. No solo las vinculadas con el pensamiento crítico, con la transformación social, con las herramientas intelectuales para entender las crisis y los cambios contemporáneos, sino también pensando en comunidad como lógicas colaborativas, cooperativas, es decir, un poco contrarrestando las lógicas de la competencia, del individualismo, y cómo entonces los grupos son comunidades de aprendizaje, comunidades de producción de conocimiento, comunidades de saberes, ¿sí? A donde los diálogos son posibles, a donde los diálogos intergeneracionales son por supuesto posibles, a donde cuidamos paridad de género por supuesto, diversidades digamos regionales también distintas y por supuesto los diálogos fuertes o inclusive en algunos casos pensar en la coproducción o en la coinvestigación con movimientos sociales, con digamos comunidades y con diferentes colectivos. Pensaba Pablo, digo, es interesante el seguimiento de estos grupos porque primero marca, por ejemplo, los 25 años, la importancia de algunos ejes temáticos, pero también como en algunos casos algunos nombres fueron teniendo pequeñas modificaciones que también incorporan cómo fue cambiando parte de esas realidades de nuestra región, ¿no? Exactamente, o sea, es muy interesante ver en esos 25 años, 20, 25 años,
cómo los grupos fueron transformándose. Por eso digo que lejos de ser como un anquilosamiento o una fijación o algo estático, algo ya, bueno, como quieto, más bien es una reconfiguración constante, móvil, dinámica, que da lugar a esas emergencias. Por ejemplo, hay un grupo que aborda temáticas vinculadas con trabajo. Sí. Pero el modo de, digamos, abordaje entre 1999, 2000 y hoy es muy distinto. Lo mismo sucede con, digamos, el grupo sobre ecologías políticas, que de paso fue o es un grupo, digamos, organizado alrededor de una noción que es la de ecología política, que fue acuñada en América Latina y el Caribe. O sea, es un pensamiento desde el sur situado en todos los grupos de trabajo, pero digo, hay algunas nociones, hay algunos precursores también, Enrique de la Garza en trabajo, Héctor Alimonda, Norma, digamos, Giarraca, Marco, digamos, Gandásegui, bueno, en fin, hubo ayer también algunos nombres que fuimos recorriendo, Héctor Palomino, que fuimos un poco, digamos, recorriendo en esos grupos que fundadores, digamos, precursores y sostenedores también con ciertos relevos generacionales en temas de educación, en temas vinculados con los estudios sobre, digamos, Estados Unidos. Bueno, estamos también en estos días procesando el resultado, ¿no? Que sin duda no va, digamos, a traer ninguna buena novedad para nuestra región. No decimos que otro, digamos, triunfo hubiese traído buenos resultados, porque sin duda no, pero sabemos que el triunfo de Trump no va a traer nada bueno para nuestra, digamos, región, para América Latina, el Caribe y sobre todo para digamos, cierto envalentamiento de las nuevas derechas, ¿no? O de las ultraderechas. Pablo, sabemos que en el marco de todo esto hubo presentaciones de libros y otros eventos. Si querés contarnos, porque digo, primero de presentaciones y después de otros eventos en los cuales hayas participado. En presentaciones de libros hubo uno relacionado con Juan Bosch, con lo que implica, bueno, su importancia política. Tú hablabas de las elecciones de Estados Unidos, otro tipo de pensamiento ante Juan Bosch, que hablaba, ¿no?, de las democracias en la región con mucha contundencia. Bueno, ¿cómo fue la presentación de ese libro? Entiendo que hay novedades a futuro con respecto a la Fundación Juan Bosch y Claxo. ¿Y qué otros eventos has participado? Exactamente, a ver, digamos, por un lado hubo varios libros Claxo que se fueron presentando durante ALAS, ¿sí? Uno de ellos fue el que es resultado de la convocatoria de, digamos, investigación que hicimos en 2023 alrededor del pensamiento crítico caribeño centrado en la figura de Juan Bosch, ¿sí? Y por supuesto presentar un libro sobre el pensamiento o inspirado en el pensamiento de Juan Bosch en Santo Domingo es importantísimo, y por supuesto también en el marco de ALAS y aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde sabemos que muchas de las luchas que estuvieron rodeando y que dieron contexto a las ideas, pero también a los gobiernos y a la construcción política que tuvo Bosch, sin duda se fueron sedimentando aquí en la UAS. Así que es significativo, simbólicamente importante haberlo presentado aquí. Vuelvo a decir, es un libro que condensa los trabajos seleccionados en una convocatoria que hicimos el año pasado junto a la Fundación Juan Bosch, que es un centro miembro Claxo. Entonces, digamos que nos pareció, estábamos pensando qué pensadores, qué ideas del pensamiento crítico caribeño podríamos valorizar. También pensando en el antiimperialismo, también pensando en la emancipación, pensando en las ideas de cambio social, las ideas inclusive revolucionarias y por supuesto pensando en las democracias contemporáneas. Y ahí, habiendo también trabajado otros autores, autoras como Aide Santamaría, como Gerard Pierre Charles, pensamos, bueno, en, digamos, rescatar, en visibilizar también para las nuevas generaciones el pensamiento de Juan Bosch. Hicimos una convocatoria, hubo 15 trabajos seleccionados y esos trabajos integran el libro. Y la novedad, bueno, el libro que se ha presentado, y la novedad justamente es que en 2025, y ya ojalá inaugurando una periodicidad de 2 años, vamos a lanzar la segunda edición de la convocatoria que, digamos,
busca estimular el pensamiento crítico caribeño alrededor de la figura de Juan Bosch. Así que en 2025, primicia, novedad, aquí va a haber una segunda edición de esta importante convocatoria que aparte generó mucho interés. Generó mucho interés y sobre todo, vuelvo a decir, en nuevas generaciones. Creo que estos pensadores que son revisitados y reactualizados por las nuevas generaciones son fundamentales para poder también mantener vivo, mantener vigente y captar las emergencias en el pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, ¿no? Pablo, me gustaría que nos hables un poco, hubo reunión con centros miembros aquí, digo, también muy importante para esa vitalidad que tiene la red, contaros un poco cuál es la importancia de eso. Exactamente, a ver, como suele suceder en todos los congresos de ALAS, al menos cuando fueron presenciales y cuando pudimos hacerlo, lo mismo que en otros congresos como los del ASA, pero bueno, sobre todo en ALAS, que es nuestra red latinoamericana, por supuesto, solemos hacer encuentros presenciales con los centros miembros y también con los grupos de trabajo que están justamente participando en ALAS. Y, digamos, hubo un encuentro muy lindo, muy sentido y con mucha participación también de los centros Claxo, no solo de aquí, de la propia República Dominicana, sin duda, sino también caribeños, muchos centros cubanos y de otros países de la, digamos, región, justamente por un lado contando novedades, compartiendo novedades de la red en los últimos tiempos y también trabajando ya mucho más fuertemente. Estamos ingresando ya en los últimos 7 meses de nuestra conferencia, nuestra 10ª conferencia latinoamericana y caribeña de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes en Bogotá, Colombia, como todos sabemos, del 9 al 12 de junio de 2025. Y entonces fue también un espacio para seguir comprometiendo, seguir involucrando a los centros, no solo a los centros colombianos, que sin duda van a ser los principales protagonistas, porque va a ser en Colombia, va a ser en Bogotá, y los centros colombianos, bogotanos, van a tener un gran protagonismo, ya lo están teniendo. Pero la idea es involucrar también a otros centros de otros países en la región, y aquí entonces en la reunión de centros que hubo realmente fue muy buena, con mucha participación y con muy buenas perspectivas para proyectar justamente la 10ª conferencia como un espacio de consolidación y de fortalecimiento de la red, como un espacio colectivo que busca seguir potenciando la red Claxo, ¿no? Pablo, como siempre, un placer enorme por este tiempo y por ayudarnos ahí a saber no solo estas novedades, sino entender esto, por ejemplo, el libro con temas relacionados con Juan Bosch y bueno, la cantidad de cosas que se hicieron aquí en ALA junto con Claxo, que realmente es muy, pero muy potente. Así que muchísimas gracias. A vos, Gustavo, como siempre, dialogando miércoles a miércoles aquí en InfoClaxo. Gracias. Y recuerden conferenciaclaxo.org, ahí van a encontrar un sinfín de materiales con respecto a todo esto que nos comentaba Pablo recién en relación a la conferencia en Bogotá, Colombia, de junio del año que viene. Separamos y continuamos con este programa especial desde República Dominicana.